tiempo que no venía por acá, ¿no? Venía, sí, pero no venía a la iglesia, venía a ver a mi hijo, a la nuera y a los nietos. Gracias a Dios por la fidelidad de todo lo que veo acá. De la última vez que estuve, también estuve con los jóvenes en el campamento, no ahora en invierno, sino en verano. Y también una bendición verlos acá cantando, haciendo especiales, dirigiendo la música y marchando. Qué hermoso. Ojalá que en Colonia en Maldonado podamos tener ese grupo también. Estamos trabajando para eso, gracias a Dios ya tenemos el templo. Ayer tuvimos reunión de matrimonios y nos faltaron algunos matrimonios, pero pudimos tener una linda reunión de 6 matrimonios. Y fue un pastor de Montevideo a predicar allá. Y todos los meses, el último sábado de todos los meses, tenemos reunión de matrimonios. La idea es fortalecer, como ustedes también lo están haciendo, esa parte, que la familia esté bien constituida, que la base de la iglesia y la base de la nación. Muy bien, quiero pasar inmediatamente al mensaje para no llevarnos mucho tiempo. Y vamos al libro de Marcos, el capítulo 4. Marcos, capítulo 4. No necesito dar muchos informes de nuestra iglesia porque tenemos una página de Iglesia Bautista de Maldonado en Facebook y yo creo que tengo a casi todos aquí de amigos. Así que ustedes me chumean todos mis muros y yo a ustedes. Y sé muchas cosas de ustedes y ustedes saben muchas cosas mías. Así que estamos bien, no tengo que dar mucho informe, no voy a ocupar mucho espacio de tiempo por eso. Muy bien, quiero trasladarlos un poquito a la historia bíblica. Quiero que viajen conmigo. ¿Les gusta viajar? Vamos a viajar un poquito allá a donde estaba el Señor Jesucristo, allí donde estaba el mar de Galilea. El Señor Jesucristo en el capítulo 4, en el versículo 1, dice que se subió a una barca para predicar, para enseñar. Había mucha gente en la playa. Y el Señor Jesucristo comenzó allí a enseñar y les enseñó la parábola del sembrador. Yo no voy a tratar la parábola del sembrador, pero eso es lo primero que el Señor Jesucristo hizo en ese día y les empezó a enseñar toda la parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola? Yo creo que todos tienen entendido que la parábola no es algo verídico, sino que es algo para hacer un ejemplo. La parábola es una ilustración, es como una anécdota que nosotros podemos encontrar la enseñanza a través de una ilustración. Entonces nos damos cuenta, el Señor Jesucristo les enseñó por parábola. Luego, más adelante, Él hace otra parábola que es sobre el crecimiento de la semilla. Tampoco voy a tratar el crecimiento de la semilla, porque el Señor Jesucristo estaba enseñando en parábola. No es esto a lo que yo voy a apuntar en mi mensaje en esta noche. Luego, a continuación, el Señor le enseña la parábola de la semilla de mostaza y le dice que esa pequeña semilla iba a ser un árbol muy grande. Tampoco le voy a decir nada en cuanto a esa parábola. Y dice, a continuación, terminando estas 3 parábolas, que el Señor les enseñaba por parábola para que la gente entendiese, pero a sus discípulos no, Él le decía todo. Pero terminado esa etapa, vemos en el versículo 35, y ahí sí nos abocamos al mensaje de hoy, que dice que Jesús calma la tempestad. Dice ahí en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos.
Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por habernos podido permitir llegar hasta esta iglesia, por la congregación que ya está sentada escuchando tu palabra, por la palabra que ya hemos leído. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo tome el control absoluto del mensaje y de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos tomar decisiones en esta noche que sean importantes para nuestra vida espiritual. Pedimos tu bendición por el pastor que está trabajando acá, Gabriel, con todos sus ayudantes y hermanos. Gracias te damos, Señor, por la fidelidad de ellos, por la fidelidad del pastor Archie allá en Estados Unidos, promocionando lo que es la obra de Uruguay y aquí en Colonia. Tú bendigas el mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en la historia que yo les estaba tratando de meter, en el viaje que estamos tratando de meternos, el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue subir a una barca y estaba allí en la playa enseñándoles a ellos estas 3 parábolas que acabamos de leer. Pero dice que llegada la noche, le dijo el Señor Jesucristo, pasemos al otro lado. Cuando ellos recibieron la orden, dice que inmediatamente y sin preparación, como dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Inmediatamente, como el Señor Jesucristo estaba allí en la barca, no hicieron ningún preparativo y comenzaron a viajar. Ellos estaban en el mar de Galilea, en el lado este. En el lado oeste. El mar de Galilea está rodeado por una serie de colinas donde el mar está debajo, en el valle. Inmediatamente, cuando llegan al lado oeste, ya mediando el mar de Galilea, empiezan las colinas a tener un desfiladero, o sea que están un poco separadas una de la otra, y comienza el viento a soplar fuertemente sobre el mar y empieza a sacudir la barca. Cuando empieza a sacudir la barca, empieza el gran temor de aquellos hombres. Recuerden ustedes que los discípulos de Jesús había muchos que eran pescadores y había muchos que conocían el mar de Galilea. Eran hombres duchos en la cuestión de la pesca. Pero sabían también que el mar de Galilea, en la profundidad que era muy profundo, en el medio del mar, estos hombres habían estado con el Señor Jesucristo. Escuchen, en la historia que tenemos aquí, es que el Señor en el lado este les dio clase en parábola, los preparó teóricamente para que ellos sean fuertes cristianos. Y en el medio del mar de Galilea probó lo que ellos eran como cristianos. Probó su fe, probó su fidelidad, probó a ver si habían escuchado algo. Si la historia la seguimos en el capítulo 5 del libro de Marcos, dice que el Señor en el lado oeste, cuando llegó la barca, había allí una multitud de personas que le estaban esperando y había un endemoniado de ese lugar, que ese endemoniado se presentó delante del Señor y le dijo al Señor que no lo vaya a hacer nada. Y le dijo el Señor, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y entonces el Señor inmediatamente vio un hato de cerdos muy cerca y le dijo al demonio que se vaya a donde están los cerdos, y los cerdos corrieron y corrieron y se despeñaron por un despeñadero, cayeron y murieron, y esos hombres quedaron sin su capital. El endemoniado se curó y vino al Señor y dice, lo quiero seguir a donde usted vaya. Y el Señor dijo, no, ve para su casa y vaya a contarle a los suyos cuán grandes cosas hizo Dios. En la historia que tenemos acá, en el lado este, el Señor Jesucristo le dio cátedra. El Señor Jesucristo le habló sobre el sembrador, sobre la semilla mostaza. En el medio estos hombres están en la prueba. En el medio estos hombres están siendo probados. Yo creo que aquí, y decíamos hace un rato, que hay muchos que hace tiempo están en la iglesia. Que lo vimos en el campamento, que lo vemos trabajando en la iglesia a través de las páginas que vemos en internet. Sabemos de las noticias de ustedes, lo vemos trabajando,
lo vemos estudiando, lo vemos yendo a los campamentos. ¿Ustedes tienen preparación bíblica? ¿Sí o no? Ustedes tienen pastores que vienen aquí a predicar. Vienen maestros, vienen personas, ustedes están capacitándose y capacitados para poder vivir la vida cristiana. Pero en el medio de todo esto, en la continuación de vuestra enseñanza y la mía, el Señor nos hace pasar por el mar de Galilea. El Señor nos hace subir a una barca. Y esa barca es nuestra vida. El mar de Galilea puede ser este mundo, puede ser nuestra vida, nuestra situación. Y el Señor dice, pasemos al otro lado. Cualquiera de nosotros diría, pero Jesús iba a la barca, ¿qué vivo? Pero si Jesús estaba allí, ¿pero qué situación tenía el Señor Jesucristo? ¿Qué había hecho el Señor? Se había ido a dormir. Si sería tan grande la fatiga que tenía el Señor de las enseñanzas bíblicas, y realmente, mis queridos hermanos, cuando un pastor, un predicador, un hombre de Dios, o una mujer del Señor trabaja para el Señor, queda extenuado, queda fatigado. Si no, a todos los hermanos que predican acá, que digan, realmente, no tienen que pararse para decirlo, pero yo sé que es así, porque a mí me pasa, quedo como extenuado. Ya necesito ir a mi casa, tirarme allí un rato en el sillón y poder tranquilizarme, porque realmente el Señor, cuando obra en la vida de nosotros, algo se va de nosotros. Yo recuerdo, y lo comentaba con mi esposa en el camino, cuando el Señor Jesucristo dice que sintió a la mujer sirofenisa que lo tocaba. Y se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Señor, todos te estamos apretando, todos estamos allí. ¿Por qué dice quién te tocó? Y él dice, porque he sentido que salió virtud de mí, salió poder de mí. ¿Saben que los pastores, los predicadores, los hombres de Dios tienen que estar en esa situación, en la mano de Dios, bajo el control de Dios en un mensaje? ¿Que nosotros quedamos extenuados por llevar el Evangelio? ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Elías? Elías mató a cantidad de sacerdotes paganos. Un hombre tremendo de oración. A través de la oración de Elías no llovió por 3 años y medio en la tierra. Y hasta que Elías oró de vuelta, no llovió. Pero cuando Elías oró, llovió de vuelta. ¿Qué le pasó a Elías a los pocos días? Se quería morir. ¿Por qué? Porque Jezabel, la reina, había dicho que iba a morir. O ella o yo. Pero mañana, a estas horas, tú vas a estar muerto. Murió ella. Porque se cayó y los perros le lamieron y le comieron. Elías luego dice que caminando en el desierto se echó abajo de una ramada y pidió la muerte. Me quiero morir. Pero, escucha, recién has tenido un éxito espiritual. ¿Qué te pasó? Es que quedas extenuado. Yo no digo que esa fue la condición del Señor Jesucristo, pero digo que el Señor Jesucristo tenía un propósito por dormir. Pero si estaría extenuado, que la barca dice que se sacudía para un lado y para el otro, y el agua empezó a entrar en la barca, y estos pescadores, no digo que todos los discípulos eran pescadores, porque no lo eran, algunos, especialistas en la mar, en el agua, hombres marineros que conocían todos los trucos del agua. ¿Cómo es que se asustaron de esta manera? Que vinieron al Señor y le dijeron allí al Señor Jesucristo, dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas escribe, Maestro, Maestro, lo repite 2 veces. Maestro, Maestro, perecemos. Mateo, Marcos y Lucas escriben esto, Juan no lo escribe. Pero el que más me llamó la atención fue Marcos. Porque Marcos dice, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Qué es lo que pasa con un cristiano? Yo quiero hacer varias lecciones en esto. Primero, dijimos que el mar de Galilea es como nuestro mundo, nuestra vida. Segundo, la barca. Allí estamos nosotros. Somos nosotros los que estamos nadando en ese mundo. Pero hay algunas cosas que tenemos que notar. La primera cosa que tenemos que notar, que estaba Jesús en la barca, ¿sí o no?
O sea que nosotros que somos hijos de Dios, somos salvos. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos la vida con el Señor. Somos cristianos. Seguimos al Señor, trabajamos para el Señor, estamos predicando o haciendo algo, venimos a la iglesia, apoyamos, damos los diezmos, estamos apoyando en los ministerios de diferentes lugares. Jesús está en nuestra vida, es parte de nuestra vida. Pero sucede que la barca comienza a anegarse de agua. La vida de nosotros comienza a tambalearse. Podemos hacer ejemplos. Quizás ha llegado una noticia muy triste, que tienes un tumor maligno. ¡Wow! Pero si yo soy cristiano, ¿cómo me puede pasar esto? Fuiste al médico y te dio un mal diagnóstico. Recibiste una llamada telefónica, falleció un pariente o un amigo. ¡Wow! Tu vida se empieza a sacudir. Perdiste el trabajo. ¿Y ahora con qué vas a vivir? ¿Cómo vas a mantener las cosas? Tu familia depende de ti. Tu barca se empieza a sacudir. Las cosas cambian de un momento al otro. Un accidente te cambia de un momento al otro. Mira la noticia que nos daba el pastor Gabriel. ¿Cómo crees que está la familia del pastor en este momento en la iglesia y los padres de los jóvenes que fallecieron? ¿Qué le pasó a su barca? Está siendo sacudida. Está siendo anegada. Empiezan a venir a su vida las cosas que nunca se imaginó que iban a venir. De un momento al otro empieza a desconfiar de Dios. La primera cosa que hacen los discípulos, ¿qué fue? ¡Maestro! ¿No tiene cuidado que perecemos? Escucha, ustedes sintieron que dijeron, Señor, ¿qué vas a morir con nosotros? No se preocuparon por Jesús. No se preocuparon, mirá, Jesús, las cosas tan difíciles, venía ayudando. Le fueron a reclamar a Jesús por qué estaban en esta situación. Ayer el pastor Gabriel, que predicó en nuestra iglesia, no sé el apellido de él, discúlpenme, dio un ejemplo. Y el ejemplo que dio fue de Adán. Cuando Adán pecó, Dios lo estaba buscando. Y decía, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y él estaba callado, escondido. Cuando lo encuentra ya Dios, lógicamente que Dios sabía dónde estaba, dice, he tenido vergüenza porque estoy desnudo. Y le dice Dios, ¿y cómo sabes tú que estás desnudo? La primera cosa que hace Adán fue, la mujer que me diste me dio del fruto y comí. ¿Qué hizo él? A ver, cuéntame. ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién? A Dios. La mujer que me... Esto no es mío, lo dijo el pastor anoche y yo por eso lo aplico un poco al mensaje de hoy, porque está bueno. La mujer que me diste, Dios, la culpa es tuya que no me diste esta mujer. Si no me dieras esta mujer, yo no comía el fruto. O sea que le echamos la culpa a Dios. ¿Qué decían los discípulos? Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? ¡Ey! ¡Haz algo! Cuando viene la tormenta en tu vida, ¿qué haces tú? Lo primero que hace un ser humano, ¿qué hace? Mirar arriba y decir, Dios, soy fiel a ti, estoy predicando la palabra, estoy yendo a la iglesia, pago los diezmos, hago todo bien, y me viene esto a mí. ¿Y por qué a mí? Yo escuché a un actor argentino que tiene cáncer y está muy grave, no sé si falleció, conocido, no recuerdo su nombre, pero dice que cuando le vino el diagnóstico, dice que le duró menos de 1 hora y se preguntó, ¿pero por qué a mí?